Gloria a Dios. Una vez más aquí estamos, hermanos. No nos damos por vencidos. Sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Tenemos cierto problemita ahí con el internet, pero tenemos confianza en Dios que Dios nos va a permitir poder transmitir esta palabra en esta mañana. Sabemos de que siempre vamos a tener obstáculos en nuestro caminar cristiano, pero nos vamos a superar todos en el nombre de Jesucristo. Quizás el diablo no quiere que hoy prediquemos. Maybe. O quizás solo es el internet que está fallando, pero nosotros seguimos creyendo y confiando en Dios que vamos a intentarlo y en el nombre de Jesucristo vamos a poder hacer lo que Dios nos manda hacer. Como dije anteriormente, el tema de hoy se titula Formas de cómo Dios provee consuelo al corazón quebrantados. Dios siempre está enfocado en esa necesidad de nuestras vidas. Siempre sabe perfectamente que nuestro corazón, como cristiano, como hijos de Dios, enfrentamos diferentes luchas, diferentes batallas espirituales, pero de todas ellas, Dios siempre nos da la victoria. Bendito sea el Señor que nos permite a nosotros poder contar con esa hermosa presencia de nuestro Dios. Quiero que leamos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Vamos a hablar acerca de las diferentes formas de cómo Dios está proveyendo consuelo al corazón, al corazón quebrantado. Ok, dice Corintios, Pablo escribe a Corintio, la iglesia de Corintio, o más bien la segunda carta a los Corintios, se enfoca en 4 puntos importantes. Quiero mencionárselos rápidos. El número 1 que menciona a la carta a los Corintios de los propósitos es que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo y nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación. La otra cosa muy importante es que Corintio Pablo explica que servir al Señor implica ocuparse de las necesidades de los demás hermanos o de las personas necesitadas. Y la tercera cosa es que los líderes de ministerios necesitan el respaldo y la confianza de aquellos que sirven a Dios. Pero el punto 4, que es el punto que quiero que hablemos hoy, es el punto donde Dios está, el ministerio de Cristo, dice Pablo, incluye sufrimientos, luchas, batallas. Persona en la Biblia que nos pueda a nosotros dar una enseñanza, un ejemplo de las batallas es el apóstol Pablo. Pablo fue una persona que fue probado en todo, probado en batallas, en todo, y Pablo siempre, en el nombre de Jesús, con su entrega y su fe, Pablo siempre salió victorioso. Pero algo muy importante que Pablo quiere hacernos dar a conocer esta mañana es que Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Siempre vamos a tener luchas en nuestras vidas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo dijo estas palabras, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. También Pablo dice, es necesario que después de diversas tribulaciones podamos entrar al reino de los cielos. El problema que pasa dentro del pueblo cristiano es que muchas veces no queremos enfrentar problemas en nuestra vida cristiana. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos dice que ser cristianos es fácil, es sencillo, que no va a haber problema, no va a haber obstáculo. No dice eso. Dice que va a haber muchas luchas, batallas. Incluso Pablo habla eso en Romanos 8. Dice, por causa de ti somos contados como oveja para el matadero todo el tiempo. Somos muertos por causa de ti. Entonces vemos hasta qué punto, hasta qué extremo llega la vida del cristiano. Llega el punto incluso hasta de que nos pueden quitar la vida. El sufrimiento es parte de nuestro caminar cristiano. La única diferencia que hay es que en medio del sufrimiento, en medio de las luchas, de las batallas, en medio de la tristeza, en medio del desánimo, en medio de la necesidad, quizás la pérdida de algún familiar, que eso duele mucho, Dios siempre nos da gozo a nosotros al corazón, nos da esperanza, nos da fortaleza y conserva nuestra fe en el corazón para que nosotros no desmayemos. Y esos métodos que Dios usa para sostenernos en medio de las tribulaciones, en medio de la tormenta, vamos a estudiar 5 de ellos. Pero antes quisiera decirte algo muy importante para que te des cuenta
Yo estuve investigando en la Biblia sobre versículos que hablan sobre este tipo de situaciones. Y mira lo que encontré. Encontré 48 versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan sobre el sufrimiento de la iglesia. Imagínate, 48. Encontré 17 versículos sobre pasar tribulación, de cómo el cristiano pasa tribulaciones como hijo de Dios. Y encontré 26 versículos en la Biblia sobre pasar momentos difíciles. Entonces, si analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la vida del cristiano es una lucha continua. El asunto es que nosotros debemos estar armados siempre de este pensamiento. No es color de rosa, pero somos más que vencedores por medio de Cristo nuestro Salvador. Podemos estar golpeados, podemos estar triste, cansado, podemos estar sufriendo por cualquier necesidad o circunstancia, pero algo que el diablo no puede quitarnos a nosotros es que nuestro Dios, nuestro Padre, está pendiente de nuestras necesidades. Quiero que leamos Corintios, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo estaba también pasando esos momentos difíciles y Pablo está dando testimonio de cómo el Señor lo sacó de esas tribulaciones que está pasando. Quizás usted y yo no experimentemos o no hemos experimentado algún tipo de sufrimiento en el nivel como lo sufrió el apóstol Pablo. Pero sí debemos estar conscientes que hay momentos en nuestras vidas que nos cansamos, nos entristecemos, nos frustramos. Hay momentos que nos desanimamos, hay momentos que los problemas nos agobian. Hay momentos que las necesidades y a veces los ataques del enemigo, incluso nuestra propia debilidad o imperfección humana nos hace sentirnos frágiles, impotentes muchas veces y personas que estamos propensos a caer de la gracia de Dios. O quizás a veces perdemos algún ser querido. Sé que todos hemos perdido seres queridos y eso duele mucho, eso lastima mucho el corazón. Pero algo que es importante es que Dios nunca nos deja a nosotros solo. Él siempre va a estar con nosotros. Si Él nos llamó y nos hizo su hijo cuando nosotros éramos por desobediencia hijos del pecado, de la maldad, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? No te olvides de esto, hermano. Dios es nuestro Padre y Él está pendiente de tus necesidades. No dejes de confiar en Dios. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No solamente lo pone como Padre de misericordia, porque usted y yo todos los días necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días le fallamos a Dios. Muchas veces, hermanos, los conflictos, las tribulaciones, los problemas difíciles vienen a nuestra vida no porque Dios lo permita, sino porque nosotros tomamos decisiones equivocadas y en esas decisiones equivocadas vienen las consecuencias. Okay. Yo siempre he dicho esto, que si nosotros aprendemos como cristianos a buscar la voluntad de Dios, buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones, yo creo que nos evitaríamos más del 60% de los problemas que nos enfrentamos todos los días. El problema que está pasando hoy en día es que el cristiano normal de ahora no consulta a Dios en sus decisiones, no consulta a Dios en sus palabras, no consulta a Dios en sus decisiones, no consulta a Dios en sus pensamientos, no consulta a Dios, se deja llevar por su sentimiento y por lo que él cree que es lo correcto. Y muchas veces Dios nos manda al desierto, aunque nosotros queremos ir a un lugar mejor, ¿no? Más cómodo, más de bendición, y Dios te manda al desierto con un propósito. Entonces, cuando buscamos la dirección de Dios, nosotros evitamos tomar decisiones equivocadas, opuestas a la voluntad de Dios, y esto nos mete a mucho problema en nuestra vida espiritual. Por eso es que dice la Biblia que Él es Padre de toda misericordia, ¿ok? Porque necesitamos la misericordia de Dios para que perdone nuestras malas decisiones. Y la otra parte que dice, me gusta mucho, dice Dios de toda consolación. La otra palabra es Él quien te consuela, quien nos consuela en los momentos difíciles. Dice el versículo 4,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjate qué importante que Pablo le escriba a la iglesia. Por eso si pensamos nosotros, hermanos, que el cristiano no debe de sufrir, yo creo que se nos está enseñando, se nos está explicando un evangelio que no es el que enseñó Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia dice que todo es color de rosa, que todo va a ser de bendición, que vas a llegar a la iglesia y vas a encontrar hermanos perfectos en la manera de pensar, de sentir, de hablar, de decidir, que vas a encontrar puros angelitos en la iglesia. No, todos los que estamos en las iglesias, hermanos, somos personas imperfectas y estamos en un proceso de transformación, de cambio. El asunto es que Dios está obrando en la iglesia y a través de los miembros de la iglesia para poder ayudarnos unos con otros. No podemos nosotros menospreciar a un hermano solo porque se equivoca o comete errores en la iglesia. Tenemos que extenderle las manos para poder ayudar. Si entendemos que ese hermano tiene un problema, seamos de bendición en su vida, para que así de esa manera este hermano pueda cambiar de actitud y sea de bendición y no sea alguien que traiga un problema a la iglesia. Pero nosotros somos instrumento de Dios para llevar esa consolación a las personas. Sigamos leyendo. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. Note que el propósito de Dios es esto. Siempre yo he dicho algo, las pruebas, las luchas, las batallas, las carencias espirituales, económicas o espirituales, todos los conflictos que nosotros pasamos como cristianos, yo siempre los miro como una escuela espiritual, y para mí es la mejor escuela que hay. ¿Por qué razón? Porque es donde se forma nuestro carácter. Es cuando se forma nuestro carácter espiritual y empezamos a luchar, a ser personas guerreros, que no nos damos por vencido. Que aunque el mundo se venga encima de tu vida y se derrumbe todo, tú estás firme creyendo que Dios tiene todo bajo control. Entonces, sucede que una de las cosas o beneficios de las diferentes pruebas es que cuando tú pasas las pruebas, Dios te usa a ti para ayudar a otra persona. Por eso es que debemos de ver siempre cada circunstancia, aunque se vea negativa y sea dolorosa en el momento que la estamos experimentando, debemos de verla como una escuela que Dios nos está preparando para algo mejor en el futuro. No miremos las pruebas como algo terrorífico, algo que nos va a matar y nos va a quitar la vida. No, Dios tiene tu vida en tus manos y Dios no va a permitir que nadie te haga daño. Dice la Biblia que ninguna arma forjada prosperará en contra de tu vida. Dice Señor que lo que están en sus manos nadie lo arrebatará. Dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová le dijo a Josué, de la manera que tuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes. Entonces es muy importante, hermano, que prestemos atención a esto. No estemos buscando un lugar perfecto para estar. Busquemos cómo prevalecer en la fe, en la voluntad de Dios, aunque las circunstancias sean difíciles. Porque una vez que pasamos las pruebas, nuestra vida pasa a un nivel espiritual mayor y podemos ser de bendición a otras personas. Mira, sigamos leyendo. Estamos todavía en el 4. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para que Dios te consuele a ti, tú necesitas pasar por tribulación. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo puede un cristiano predicar que Dios es el sanador o su sanador si nunca ha estado enfermo? ¿Cómo puede usted predicar de que Dios es nuestro consolador si nunca hemos estado en tribulación? ¿Cómo podemos predicar que Dios es nuestro libertador si nunca hemos estado bajo prueba de fuego? Nunca lo podemos hacer. Es importante experimentar ese tipo de situaciones para que podamos nosotros comprobar que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es Padre de misericordia y también es Dios de toda consolación. Pero una persona que no ha pasado por el desierto no sabe lo que eso es. No sabe lo que eso es. Entonces es muy importante que tú y yo pasemos por estas situaciones difíciles. Miremoslo desde ese ángulo, miremos los problemas desde la perspectiva de Dios. ¿Sabes por qué te digo? Porque normalmente, hermanos, cuando nosotros los cristianos
no estamos caminando espiritualmente hablando, andamos en la carne, andamos caminando según la naturaleza del hombre viejo y no según la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Tenemos la tendencia, hermanos, que cuando estamos en problemas, en algún tipo de inconveniencia, dolor, tristeza, frustración, cansancio, desánimo, empezamos a culpar a otras personas. Empezamos a culpar a alguien que está a nuestro alrededor y llegamos también al punto de culpar a Dios. Déjame decirte algo. Dios no trajo la maldad a la humanidad. Dios nos trajo el dolor al mundo, a la tierra. Dios nos trajo el sufrimiento. Dios trajo bendición. ¿Sabe cómo entró toda esa maldad? A través del pecado. El mundo en que nosotros vivimos está contagiado, está lleno de maldad. Y tarde que temprano, por estar en el mundo, nosotros vamos a ser golpeados por lo que el mundo está viviendo. Entonces, no podemos nosotros culpar a Dios. Otro de los problemas que sucede en el cristiano cuando estamos en las tribulaciones es que permitimos que las tribulaciones tomen control de nuestra vida espiritual. Eso no es bueno. Nosotros tenemos que cambiar las circunstancias, no que las circunstancias nos cambien a nosotros. ¿Por qué razón? Porque es más poderosa la fe en Cristo Jesús. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el problema que estamos enfrentando. Entonces, cuando nosotros estamos en diversas luchas o batallas espirituales, como dije anteriormente, puede ser cansancio, puede ser desánimo, puede ser frustración, puede ser que alguien te lastimó, te ofendió, te faltó el respeto, puede ser necesidades económicas, necesidades espirituales, falta de salud, pérdida de algún familiar. Todo eso causa algún tipo de dolor y tristeza en nuestros corazones. Pero te quiero decir algo muy importante, hermanos. Todas esas cosas, Dios tiene el control de eso. No quiero, hermanos, que permitas que esas circunstancias tomen control de tu vida espiritual. Tú tienes de que manejar las circunstancias, no que las circunstancias te manejen a ti. Entonces, cuando un cristiano permite que las circunstancias manejen su vida espiritual, se esclaviza en ella. Y te voy a decir por qué. Conozco personas que pasaron problemas difíciles hace años, muchos años atrás. Quizás fueron lastimados, quizás fueron agredidos verbalmente, psicológicamente, físicamente, qué sé yo, de diferentes formas. Y es hasta el día de hoy. No pueden recordar lo que pasó porque les causa molestia, les causa enojo, les causa hasta resentimientos y les causa hasta llorar. No son personas libres. Son personas que han venido cargando las circunstancias por años. No puedes tener paz en el corazón si permites que las circunstancias te esclavicen. ¿Tú sabes qué dice el Señor en el libro de Pedro? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros como una herramienta. Usted póngase a orar y dígale, Padre, yo pongo sobre Jesús esta tristeza, esta angustia, esta necesidad, esta batalla, esta lucha. Yo la quiero poner en Jesucristo y yo me declaro libre por la sangre de Cristo. Vivir la vida libre, hermanos, a eso nos llamó el Señor. Él nos llamó para que tuviéramos otra vez esclavizados en la maldad. Él nos hizo libre por medio de su sangre y por medio de su sangre vamos a permanecer libres por siempre. Pero necesitamos nosotros prestar atención al consejo de Dios. Prestar atención a las instrucciones que Dios nos da. De qué manera podemos ser libres, de qué manera podemos superar cada barrera, cada obstáculo, cada problema que atravesamos en nuestro diario vivir y ponerlos en práctica. No escuche el consejo de Dios y déjelo pasar. Apliquémonos cada día para que nuestra vida sea libre en Cristo Jesús. Otra de las cosas que yo veo, hermano, que pasa mucho dentro del pueblo de Dios cuando está en las luchas, en las batallas, es que se apartan de Dios o se apartan de las iglesias. Déjame decirte algo, hermanos. Los problemas no se solucionan apartándose de Jesucristo.
Los problemas no se solucionan apartándose de la gente o apartándose de la iglesia. Los problemas se solucionan enfrentándolos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que yo te dije anteriormente, hermanos, uno de los mayores problemas que tenemos dentro del pueblo de Dios hoy en día es que el pueblo de Dios no tiene ese carácter espiritual, esa fuerza espiritual en su alma para pelear las batallas. No saben pelear batallas espirituales. Todo el tiempo están dependiendo de la oración, de la intercesión y del consejo de otra persona. Tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Tú tienes las mismas promesas que Dios le hizo a toda la iglesia. Tú tienes el poder y la autoridad en Cristo Jesús para doblar tus rodillas y poder clamar y pelear tus batallas. Entonces, hoy en día creo que una de las razones por la que muchos cristianos hoy no están en las casas de Dios, no están en las iglesias, es porque no saben pelear las batallas. Ellos se refugian en ese sentimiento: ay, es que me lastimaron, ay, es que no puedo ver a fulano de tal, ay, es que en las iglesias, ay, me lastimaron mucho. Hermano, necesitamos tener ese carácter fuerte que tenía el Señor Jesús. Y te voy a explicar algo: la única manera que podemos desarrollar ese carácter es cuando vamos al desierto. Es cuando somos probados, es cuando nuestra fe es probada como el oro, dice Pedro, aunque perecedero, pero a punta de fuego. Entonces, entre más pruebas, entre más luchas tú enfrentas en tu diario vivir, eres más fuerte en Cristo Jesús. En resumen, la solución a la tristeza, al desánimo, a la frustración no es culpar a Dios. No es culpar a las demás personas. La solución no es refugiarte en el dolor y echarte a llorar en una esquina y hacerte la víctima. La solución no es que el problema te gobierne a ti y te dirija. La solución no es que abandones la iglesia o que abandones a Jesucristo. La solución es que tú confíes en el Padre de misericordia, en el Dios de toda consolación. Él tiene cuidado de ti, de mí, de todo su pueblo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Debemos de confiar siempre en el Señor, porque Él sabe lo que está haciendo y Él conoce las circunstancias que estamos pasando en nuestro diario vivir. Quiero que sigamos leyendo el versículo 5 del primer capítulo 2 de Corintios. Es el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros, mire qué bonito es esto, dice Pablo, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nota que dice las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros padecemos por la causa de Jesucristo, somos bienaventurados. Eso lo habla el apóstol Pedro. No dice: no os avergoncéis cuando sufrimos por la causa de Jesucristo. Debemos estar preocupados cuando sufrimos por entrometernos en problemas que no es de nosotros. Dice Pablo a Timoteo: no participes, no te entrometas en pecado ajeno. Cuando empezamos a tomar decisiones equivocadas, cuando empezamos a tomar una actitud equivocada en relación a otras personas, en eso debiera darnos un poquito de pendiente, un poquito de pena, pero sufrir por la causa de Jesucristo. Cuando Pablo dice sufrir por la causa de Jesús, está hablando sufrir por el amor, el servicio a la obra del Señor. Déjame decirte, alguna vez escuché un pastor diciendo estas palabras: Dios siempre elige las batallas más duras, más fuertes en la iglesia a los soldados más experimentados. Pero yo también quiero decirle algo en esta mañana. Estoy de acuerdo en eso, pero también quiero decirle que a los soldados más experimentados son experimentados porque han pasado diferentes luchas y batallas espirituales. Lo que te hace un soldado experimentado a ti son las luchas, cómo las enfrentas. ¿Cómo batallas con eso? ¿Cómo puedes superar cada una de las batallas? Porque tú puedes vencer un problema hoy, mañana viene otro. Ese es nuestro diario vivir. Es una lucha constante, es una lucha constante. Recuerda algo que dice la Biblia: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no duerme, él está día y noche buscando cómo hacerte tropezar, hacerte caer, quitar el ánimo, quitar la fe, quitar la confianza, quitar la esperanza en el corazón. Él quiere eso. Entonces, cuando nosotros no nos refugiamos en Cristo Jesús y permitimos que Él ejerza ese control, entonces estamos casi
perdiendo la batalla. Necesitamos armarnos de toda la fe que Dios nos ha dado y confiar siempre ciegamente en Dios. Es un honor, para mí yo lo considero así, es un gran honor para un cristiano sufrir por la causa de Cristo. Y es lo que Pablo dice. Si bien es cierto, pasamos diferentes tribulaciones, llevamos las tribulaciones de Cristo en nosotros, pero también Cristo nos provee su consolación. Él nunca nos abandona en esta batalla. Él está con nosotros como poderoso gigante. No te olvides eso. Antes de que tú te levantes, ya Cristo está preparando bendiciones para tu vida, para tu familia. Él sabe todos los obstáculos y las guerras que tú vas a pasar en este día. Pero antes de todo, Él te prepara y Él te capacita y Él te advierte y Él te fortalece. Y Él te dice todos los días, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes. Entonces es muy importante entender eso, que por encima del problema está Cristo Jesús. El versículo 6, hermano, dice así: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación, es para ser un instrumento a los hermanos que vienen empezando en la vida cristiana. Y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Mira qué bonito. Opera, dice, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces es tan importante que nosotros entendamos esto. Dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿qué significa amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Si tú estás guardando los mandamientos de Dios, si estás caminando en la voluntad de Dios, no quiere decir que no vas a tener luchas, no quiere decir que no vas a tener batallas, pero sí quiere decir que vas a tener mucha victoria. Por eso es que Pablo dice que Dios el Padre nos lleva a nosotros en Cristo Jesús de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No puedes decir que estás en victoria si no estás enfrentando las batallas espirituales de la manera que Dios quiere que las enfrentemos. Vaya conmigo a San Juan capítulo 14. Quiero enseñarle una de las formas de cómo Dios está consolando a su pueblo. Una de las formas, yo creo que es una de las más efectivas, hermanos, es que la presencia de Dios está siempre en nosotros, está con nosotros y está a favor de nosotros. Juan decía estas cosas: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También el Salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué mejores promesas podemos querer que esa? Recuerdo cuando Moisés fue llamado a ir a Egipto. Él le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. La presencia de Dios es lo que garantiza en su totalidad la victoria del cristiano. No quiere decir que aunque tengamos la presencia de Dios en nosotros, no vamos a sufrir. No quiere decir eso, no. Vamos a llevar en nuestros cuerpos el sufrimiento de Cristo por su iglesia, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que pagar un precio por la iglesia del Señor. Pablo dice en Corintios: en mis cuerpos llevo las marcas de Cristo. Pablo decía también: en mi cuerpo llevo la muerte de Cristo, para que donde quiera que vaya, la vida de Jesús se manifieste a las personas. En otras palabras, hermanos, alguien tiene que pagar un precio, alguien tiene que ponerse al frente para poder salir adelante en la obra del Señor. Pero Dios siempre te dice: yo estoy contigo todos los días, no temas ni desmayes. Mira lo que dice San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 18, y después leemos 26 en adelante. Dice el 15: si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El que trae consuelo es el Espíritu Santo hoy en día. Mientras estaba Jesús en la tierra, Jesús traía consuelo a sus discípulos. ¿Okay? En el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, de 3 a 3 años y medio, yo creo que los discípulos experimentaron algún tipo de frustración, algún tipo de cansancio, algún tipo de desánimo. Pero Jesús estaba con ellos y Jesús los motivaba, los animaba. Cuando Cristo empieza a decirles a ellos pues que era necesario que Él ascendiera a los cielos, entonces los discípulos empezaron a entristecer. Ellos pensaron
que se iban a quedar solos, iban a quedar huérfanos. Pero Jesucristo les da esa hermosa noticia, esa motivación, donde les está diciendo que Él iba a rogar al Padre para que iba a enviar el otro consolador. La palabra consolador en el griego es paracleto y significa aquella persona que intercede y nos fortalece en los momentos de debilidad, en un momento de tristeza, de angustia, en un momento de tribulación, en un momento de cansancio, de desánimo. Quien te fortalece, quien está contigo como poderoso gigante hoy en día es el Espíritu Santo. Él está en tu corazón. Si tú eres un hijo de Dios, Él está en tu corazón. ¿Qué es lo que se necesita? Solamente amar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Cuando guardamos sus mandamientos. Entonces Él está en ti, Él está en tu corazón fortaleciéndote en esos momentos que tú quizás dices ya no puedo más. Yo sé que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, y te voy a explicar algo muy importante. Si nosotros estamos de pie ahorita, no es por nuestra fuerza. Yo en lo personal, yo creo que no me atribuiría en ningún momento los méritos de poder estar aquí compartiendo la palabra con usted. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el que me ha sostenido hasta hoy, porque ha sido fiel, ha sido Cristo Jesús. Pero si mi vida espiritual hubiera dependido de mi esfuerzo, de mi intelecto, de mi capacidad, de mi personalidad, yo ya no estuviera en el Evangelio. Yo no estuviera en el Evangelio. Yo sé perfectamente que el que me ha sostenido es mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted entiende que la presencia de Dios te sostiene en medio de las pruebas, tú te aferras a la presencia de Dios. Busca a Dios en todo tiempo. Llena tu corazón de la presencia de Dios. Llénate de Dios y verás que cuando veas los problemas los vas a ver tan pequeños, porque más grande, poderoso y eterno es el que está en ti que el problema que estás atravesando. Sigamos leyendo. Dice así el versículo 17. Perdón, estamos en el 16. Dice, eso dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No dice para una semana, es para siempre. ¿Entiendes? Entonces, así tú estés pasando un momento difícil, porque te voy a explicar algo. Hay circunstancias que vivimos los cristianos que pensamos que Dios nos abandonó. Decimos, Señor, ¿dónde está? ¿Por qué a mí, Señor, me abandonaste? Dios nunca, nunca te va a abandonar. Y te voy a decir por dos cosas. Porque Él te ama con amor eterno. Y segundo, porque Él prometió estar contigo por siempre. Y Él no miente. Entonces, Él es fiel a sus promesas. Él es leal. Él dijo, yo lo voy a hacer y Él lo está haciendo. Lo que pasa es que cuando estamos en momentos de crisis, de conflictos espirituales en nuestra vida, sentimos que estamos solos. Sentimos que toda la gente nos abandonó y sentimos de que Dios no nos oye, de que Dios no está pendiente de nuestra necesidad, y no es así. Cuando esto pasa es cuando Dios está más cerca de ti. Lo que tú tienes que hacer es aprender a confiar en Dios. En las buenas y en las malas, séle fiel a Dios y Dios va a sacar tu vida adelante en victoria a través de Cristo Jesús. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. Cuando habla del mundo, habla de las personas que no tienen a Jesús. El Espíritu Santo solo viene al corazón de aquellas personas que le abren su corazón a Jesucristo para recibirle como su Señor y Salvador. Eso lo habla San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Entonces, cuando abre tu corazón a Cristo, cuando amas a Cristo guardando su palabra, entonces el Espíritu Santo hace morada en tu corazón. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero el Espíritu Santo no va a las personas que están en el mundo. Ahora, ¿cómo es que las personas del mundo obtienen consuelo? Una de las formas es a través de lo que nosotros le llevamos a ellos. Por ejemplo, le llevamos palabra, oramos por ellos, le damos consejo, los abrazamos, lloramos en sus problemas y necesidades. Pero para que ellos tengan un consuelo perfecto en su vida, ellos necesitan tener al Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo. Él no está en el corazón de aquellos que han rechazado a Jesús como su Señor y Salvador. Está en los hijos de Dios. Sigamos leyendo. Dice, no pueden recibir porque no le ven, ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el momento que Jesús estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo aún no se había derramado en el corazón de los apóstoles, de los discípulos.
Entonces el Espíritu estaba con ellos, pero no en ellos. Cuando el Espíritu Santo se derrama el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, entonces es ahí cuando el Espíritu Santo entra al corazón del cristiano. Y desde entonces el Espíritu empieza a morar en el corazón de todos aquellos que abren su corazón a Jesús para recibirle como Señor y Salvador. Por eso es que dice aquí Jesús, Él mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 18, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿De qué manera Jesús viene a nosotros? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Leamos el versículo 26, ahí mismo. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las promesas el Espíritu Santo te las va a recordar. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo llegue a tu corazón. Como te dije anteriormente, vas a tener pruebas, sí la vas a tener. Vas a tener luchas, sí la vas a tener. Pero sobre todos esos obstáculos, Dios te va a dar la victoria, porque su presencia, escucha bien, su presencia te consuela, su presencia te fortalece, su presencia te da ánimo, su presencia te da fuerza, su presencia te da la victoria, su presencia te consuela en esos momentos difíciles. Hay momentos en nuestras vidas que nadie a nuestro alrededor los puede entender. Es ese momento cuando tú vas a tu lugar secreto, a tu casa, dobla tus rodillas y llora en silencio delante de Dios. Esos momentos nadie los ve. Ese dolor, esa tristeza que a veces lleva a nuestros corazones, eso Dios lo está viendo. Ese es el punto clave de nuestra vida cristiana, que esos momentos íntimos tú los puedas compartir con Cristo Jesús. Yo te garantizo algo, porque Cristo lo garantizó. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Refúgiate siempre en Cristo Jesús y Él te va a dar la victoria. Otra de las formas como Dios consuela al pueblo de Dios es por medio de su palabra. Leamos el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 49. Dice que Él nos consuela por medio de su palabra. Imagínense, hermanos, que nosotros los cristianos somos hijos de Dios porque hemos recibido la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchos de nosotros, creo que la mayoría de cristianos, no hemos visto físicamente al Señor Jesús. Creo que más del 99 y tanto %. Pero ¿por qué creemos en Jesús si no lo hemos visto? Porque hemos creído a la palabra. La palabra de Dios, Cristo dijo estas palabras. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando usted ama la palabra de Dios, cuando usted regocija su corazón en la palabra de Dios, la palabra misma te provee consuelo a tu corazón. La palabra de Dios es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Mira lo que dice el Salmo 119. Vamos a leer ahí del versículo 49 al 50. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice el 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Cómo puede usted tener confianza en Dios si no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros los cristianos pedir a Dios reclamando sus promesas en Cristo Jesús si no conocemos la palabra? Por eso es muy importante que nosotros aprendamos cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, meditamos en la palabra y nos apoyamos en la palabra, sabemos perfectamente lo que la palabra de Dios dice. Sabemos que Dios en su palabra nos prometió muchísimas cosas. Por eso es que el salmista le está diciendo, acuérdate, Señor, de la palabra que tú diste a tu siervo, dándole a entender, Padre, tú eres fiel, tu palabra no falla, tu fidelidad es grande, tú eres fiel, eres maravilloso, Padre. Yo sé que tú vas a cumplir esa palabra que diste a tu siervo. Sigamos leyendo. Dice así, en la cual me has hecho esperar. ¿Cómo podemos esperar en algo si no lo creemos? Por eso es importantísimo, hermano. Mira, medita en la palabra. Escucha la palabra, estudia la palabra, oye la palabra, habla la palabra de Dios. La palabra es vida.
La palabra nos trae fortaleza. Dice Jesús en San Juan capítulo 15, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditará de día y de noche para que hagáis conforme a lo que está establecido en la ley. Y entonces todo te saldrá bien y en todo será prosperado. Es la palabra, el fundamento del cristiano. Cuando tú conoces la palabra y tú crees la palabra y la crees y la confiesas con el corazón, como habla Romanos capítulo 10, si la crees en el corazón y la confiesas con tus labios, las cosas van a ocurrir. Pero yo decía esto la otra vez, hermano, que uno de los problemas que tenemos dentro del pueblo de Dios, y necesitamos superar esto, necesitamos hacer cambios a nuestras vidas, es que tenemos la palabra en la mente, pero no en el corazón. Uno no cree con la mente, uno cree con el corazón. Y dice Jesucristo que al que cree, todo le es posible. Dice Jesús, solamente crees y verás la gloria de Dios. Cuando la palabra del Señor está en tu corazón, está gobernando tu corazón, la palabra misma te fortalece, la palabra misma te consuela en esos momentos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque nosotros aprendemos a decir y a confiar, creer firmemente, como decía Job. Yo sé que mi Redentor vive y aún de medio del polvo Él se levantará. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé, pero yo lo conozco. Yo conozco a mi Dios. Yo sé que mi Dios se va a levantar. Yo sé que Él se va a levantar con poder y autoridad y me va a sacar de este problema. Él me va a dar la victoria. Él me va a levantar y me va a poner sobre lugares altos. Él pondrá mis pies sobre peña, dice David. Él me dará la victoria porque Él es mi fortaleza. Él es mi refugio. Él es mi torre fuerte. Él es mi ciudad amurallada. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y en Él está mi confianza. En Él está mi esperanza. Yo no confío en nada ni nadie. Mi confianza está puesta en Cristo Jesús. Dice la Biblia que los que confían en el Señor, ellos nunca serán avergonzados. Tú debes de abrir tu corazón a Cristo Jesús. Debes de abrir tu corazón a la palabra. Creer esa palabra con lo más profundo de tu corazón. En esos momentos difíciles, tú crees lo que Dios dijo. Confiesa la palabra. Escúchalo, muy importante de parte de Dios. En vez de estar confesando el problema, en vez de estar confesando el dolor, en vez de estar confesando la tristeza, en vez de estar confesando la angustia, confiesa la palabra de Dios. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de que nos amó, y su nombre se llama Cristo Jesús. Esa es la manera como nosotros podemos superar, podemos enfrentar esos momentos de tristeza, esos momentos de angustia, y poder llenar nuestros corazones de esa consolación que Dios nos da a través de su palabra. El versículo 50, mire lo que dice, hermano, porque el 50 está más bonito. Dice, ella es mi consuelo. ¿Quién? La palabra. La palabra es el consuelo de nuestros corazones, pero si no la creemos, hermano, mira, uno de los problemas una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es esto. En vez de estar confesando nuestra inconformidad, en vez de estar confesando nuestros problemas, en vez de estar confesando nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras tristezas, las agresiones que la gente hace en contra de nosotros, confesemos la palabra, porque si tú la crees en el corazón y la confiesas con tu boca, el Señor transforma tu lamento en baile. Él cambia tu tristeza en alegría. Él cambia tu vida totalmente. Él te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero tú y yo necesitamos creer y confesar esa palabra. Creer la palabra. No permitas que el problema se anide en tu corazón. No permitas que la tristeza, la angustia, la necesidad, las pruebas, las luchas, los ataques del enemigo tomen control de tu corazón. Que tu corazón tome control de cada circunstancia, y en el nombre de Jesús de Nazaret, tú crees la palabra en tu corazón y confiésale. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor Jesucristo murió en la cruz para traer paz y traerla en abundancia. Entonces es muy importante, hermano, que creamos la palabra, nos deleitemos en la palabra y también confesemos esa palabra, porque esa palabra es el consuelo de nuestros corazones. Mira lo que dice ahí, sigamos leyendo. Ella es mi consuelo en mi aflicción.
cuando todo se acaba a tu alrededor, cuando no tienes opciones, porque hay momentos que pasamos esas situaciones, volteamos a nuestro alrededor y no nos quedan opciones en nuestras vidas. Sentimos que el mundo se nos derrumba, sentimos que todo se acabó. Agárrate de la palabra. Yo sé que la palabra de Dios dice esto. Confiesa la palabra, crees la palabra. Dice la Biblia, Él envió su palabra y fueron sanados. Necesitamos nosotros, hermanos, creer esa palabra, confiar esa palabra y confesar esa palabra, y esa palabra traerá consuelo y libertad y fortaleza a nuestros corazones. Dice así la parte que sigue, dice, ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuántas cosas maravillosas tiene Dios para nosotros, pero necesitamos creerlas en el Señor Jesucristo. Otra de las cosas, hermano, leamos ahí mismo el Salmo 138. Quiero que vayamos ahí. Otra de las maneras como Dios nos consuela a nosotros, hermanos, es por medio de la oración que hacemos a Él. Sabemos que orar, hermanos, es hablar con Dios, pero no solamente es hablar con Dios. Salmo 138, versículo 1 y 3. No solamente, hermanos, es hablar con Dios. La oración es un momento de comunión, es un momento de intimidad con tu Dios. Cuando, mire, nosotros tenemos circunstancias en nuestras vidas, quizás hablemos problemas o necesidades, ¿no?, que no podemos contárselo a cualquier persona, a nadie en esta tierra. Pero si tú vas a tu lugar secreto y tú hablas al Padre en lo secreto y tú derramas tu corazón delante de Dios, la presencia de Dios por medio de la oración llega a tu vida y te cubre y te fortalece. Hay una persona en la Biblia, hermano, que me impacta mucho, como Dios la oración. Recuerdo la historia de Ana, la mamá de Samuel, cómo esta mujer llegó al templo y llegaba gimiendo. Su angustia era tan grande en su corazón. Ella dobló su rodilla y empezó a clamar ayuda de lo más profundo de su corazón, y Dios escuchó sus oraciones. Elí la estaba viendo y Elí pensó que ella estaba ebria. Ella no estaba ebria, ella estaba necesitada de la presencia de Dios, ella estaba necesitada del consuelo de Dios, ella estaba necesitada del favor de Dios, ella estaba necesitada de su hacedor de maravilla, y él sabía que su Dios estaba escuchándole. Ella estaba deleitándose, ella se arrodilló con tristeza, pero se levantó con gozo. Eso es lo que hace la oración. Una oración genuina, una oración eficaz, te lleva a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, dice la Biblia, ahí hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios todos tus problemas desaparecen. En la presencia de Dios toda cadena, toda atadura se rompe, todo yugo se pudre, porque la presencia de Dios es única. ¿Cuántas veces te has doblado tu rodilla y has doblado tu rodilla triste, angustiado, desesperado, frustrado, que no haya solución a tus problemas, y te levantas contento con una cara diferente, con un gozo y una paz? Es porque has entrado a la presencia de Dios por medio de la oración. Dios está consolando a su pueblo por medio de la oración, pero presta atención a lo que es muy importante. El diablo siempre se va a oponer a que tú entres a la presencia de Dios, a que tú leas la palabra de Dios y a que tú dobles tu rodilla delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que son las armas más poderosas con las cuales podemos hacerle frente a todas sus mentiras, a todas sus artimañas. Son las armas más poderosas que Dios nos ha dado. No dejes de orar. Orad en todo tiempo, dice la Biblia, levantando manos santas sin ira ni contienda delante de nuestro Dios. Mira lo que dice el Salmo 138. Quiero que lo leamos del versículo 1 al 3. Te alabaré con todo mi corazón, dice el salmista David. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. La palabra postrarse significa me humillaré en forma de adoración, de reconocimiento de que tú eres mi hacedor de maravilla. Cuando tú doblas tus rodillas, hermanos, si tú le pides a Dios que Dios sea tu fortaleza en medio de las pruebas, de las luchas, Dios va a estar ahí. Tú debes de creerlo en tu corazón. Señor, sé tú mi fortaleza, sé tú mi refugio en esos momentos difíciles, sé tú mi esperanza, Padre.
Pastorea mi alma por senda de justicia por amor a tu nombre. Y cuando tú confiesas a Jesucristo como la fortaleza de tu corazón en ese momento, porque tú lo crees y lo confiesas, las cosas te son hechas. El versículo que sigue dice: y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El versículo 3, presta atención. El día que clamé, me respondiste. Qué bonito eso, hermano. Y dice: me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando estás cansado, angustiado, desanimado, dobla tus rodillas. Sé perfectamente algo, que cuando estamos en las luchas, en las pruebas, si hay algo que no queremos hacer es orar. Sí, el cuerpo se cansa, se fatiga. Es más fácil pasar al frente de una televisión 2-3 horas viendo un partido de béisbol, de fútbol, qué sé yo, de básquetbol, que pasar 20-30 minutos de rodilla. Para muchas personas es más fácil, pero yo te voy a explicar algo, hermano. La verdadera bendición, el verdadero consuelo está cuando nosotros doblamos rodillas delante de Dios. Aunque tú lo hagas media hora, que lo hagas 20 minutos, medites en la palabra de Dios unos 20 minutos diarios, tu vida, tu corazón va a estar fuerte todo el tiempo. Cuando tus fuerzas se vayan acabando, cuando llegue la debilidad a tu corazón, la angustia, cuando llegue la tristeza a tu alma, dobla tu rodilla. Sigue doblando tu rodilla, lee la palabra, medita en la palabra, busca la presencia de Dios y verás cómo Dios cambia tu lamento en baile. Quiero que leamos otra forma de cómo Dios nos consuela. Leamos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4 al 7. Otra de las formas que Dios nos bendice a nosotros es por medio de los hermanos en la iglesia. Hay hermanos en las iglesias, hermanos. Bueno, yo creo que el Señor nos llama a todos para ser instrumentos de bendición. Dios no nos ha llamado a nosotros para ser instrumentos de tropiezo. Dios nos ha llamado para ser instrumentos de bendición. Y es bonito, hermano, porque a veces de la persona que tú menos piensas, Dios la usa para traer consuelo a tu corazón. Yo quiero hacer un testimonio, algo rápido de mi vida. Una vez yo estaba en otra iglesia, estaba pastoreando otra iglesia. Y yo recuerdo una vez, yo llegué, andaba visitando yo hogares, y llegué a la casa y yo estaba así como muy triste, muy cansado, físicamente cansado, espiritualmente, emocionalmente estaba cansado. Me estaba cansando mucho, ¿no? Y yo recuerdo que yo me senté y me puse a orar a Dios. Me puse a orar y le dije: Padre, estoy cansado, me siento débil, me siento impotente, me siento, Señor, algo que no necesito fuerzas. Y recuerdo que dije estas palabras: Señor, yo vengo de motivar a tus hijos. Yo vengo de motivar a tu pueblo, vengo de ayudar, de aconsejar, vengo de orar por tu pueblo. ¿Y a mí quién? ¿Quién me llama a mí? ¿Quién me consuela a mí? ¿Quién me ayuda? Y yo empecé a orar a Dios. Son momentos, son experiencias que uno pasa en la vida, pero Dios a veces las permite para que aprendamos una lección. Una de las cosas que Dios me dijo en ese momento es: cuando yo fui al Gólgota, nadie iba conmigo. ¿A cuántas personas yo sané? ¿A cuántas personas yo motivé? ¿A cuántas personas yo les hice milagros? A muchas personas. Y nadie iba conmigo hacia el Gólgota. A veces es necesario que nuestra vida vaya hacia el Gólgota y vaya solo, para que aprendamos nosotros a depender de Dios y no depender de la circunstancia, ni depender de las personas que están a nuestro alrededor. Pero te voy a explicar algo. En otras ocasiones, Dios usa a los hermanos para traerte una respuesta a tu necesidad. Yo estaba orando esa vez y le dije: Dios, me siento triste, me siento solo. Y cuando yo estaba orando, recuerdo que una hermana llamó en ese momento. Después de haber orado a Dios y de haber conversado con Dios acerca de lo que yo estaba pasando, haberle explicado a Dios cómo me sentía. Porque te voy a explicar algo, hermanos. Cuando nosotros oramos, debemos orar a Dios como nuestro Padre, de hijo a padre. Tener esa confianza, decirle: Padre, me siento así.
Señor, estoy frustrado, estoy cansado, estoy débil, estoy desesperado. Señor, no aguanto esto. Padre, ayúdame, sosténme con tu diestra de poder. Ayúdame, Señor. Necesitamos sacarlo y decirle a Dios todas las cosas. Y yo recuerdo que estaba yo orando y sonó el teléfono y recuerdo que una hermana llamó. Y la hermana llamó y me dice, hermano, ¿cómo está? Y yo estaba todavía llorando, estaba en esa oración intensa con Dios. Y recuerdo que la hermana me dijo, hermano, nomás quería decirle algo. Y me dice, hermano, quiero decirle muchas gracias. Quiero decirle gracias, hermano, porque usted siempre está ayudándonos, está motivándonos. Cuando tenemos problemas nos visita, cuando lo llamamos está ahí, pero muy pocas veces le hemos llamado para decirle gracias. Yo quiero decirle gracias. Cuando yo estaba diciéndole a Dios que me sentía débil, cuando yo estaba diciéndole que me sentía solo, cuando yo le decía a Dios que estaba cansado, Dios usó a una hermana sin saberlo ella, sin saberlo. Es porque Dios tiene hermanos en las iglesias que son de bendición a tu vida. A veces la persona que tú menos piensas llega, te llama por teléfono, te visita o te da una motivación para que tú sigas adelante. Hermano, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios va a usar cualquier circunstancia, sea su presencia, sea su palabra, o sea la oración, o sea algunos hermanos en la iglesia. Pero Dios siempre va a buscar una forma para traer consuelo a tu corazón. Solamente espera en Dios, no te desanimes, confía que Dios tiene todo bajo control. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 4 en adelante. Dice el versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Mira qué bonito. La actitud, el comportamiento de la congregación, del pueblo de Corintio, le traía consolación a Pablo. Recuerda algo muy importante, dije la otra vez predicando, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, su enfoque era la iglesia del Señor. Ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos no les interesaban cómo y cuándo iban a morir. Para ellos lo más importante, el objetivo de su vida era el bienestar, era la salud de la iglesia, era la preocupación del pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Corintio, estaba caminando correcto, estaba haciendo las cosas bien, le producía a Pablo en su corazón consolación. ¿Eso qué significa? Que Pablo estaba siendo consolado por Dios. Estaba siendo consolado por Dios para que siguiera adelante. Y los instrumentos que Dios usaba eran sus hermanos. Sigamos leyendo, hermanos, el versículo, ya estamos en el 4, ¿verdad? Dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en toda nuestras tribulaciones. Estaban en tribulación, pero sentía gozo porque la iglesia estaba siendo de bendición. Qué bonito es eso, ¿verdad? Es bonito. Versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. En todo. En todo. Yo te aseguro que tú no has sido atribulado en todo. Pero que si un día lo pasas o estás pasando una mínima tribulación, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. No desmayes, no desconfíes de Dios. Espera en Dios, pacientemente espera en Dios. Dios tiene un plan contigo. Ok, dice, estamos en el 5, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de adentro temores. El versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes. Ok, dice, nos consoló con la venida de Tito. Y el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Mire qué bonito, hermanos. Qué cosa más bonita. Tito había ido a visitar la iglesia de Corintio y Tito llevaba información a Pablo que la iglesia estaba caminando perfectamente. Y Pablo estaba pasando momentos difíciles y Tito también estaba en situaciones complicadas, pero cuando Tito llegó a la iglesia de Corintio y miró que el pueblo de Dios estaba en armonía, estaba en paz, en crecimiento, la gloria de Dios se estaba moviendo ahí,
Tito recibió consuelo y ese consuelo también se lo llevó a Pablo. Si ve cómo Dios usa, hermanos, a algunos hermanos para traer consuelo a nuestra vida. Hay un refrán que dice por ahí que el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Acércate a aquel hombre, a aquella mujer de Dios que es humilde de corazón, aquel hombre, aquella mujer de Dios que te ama con sinceridad, que no te extiende la mano con malicia, con astucia, sino que lo hace con sinceridad, que verdaderamente está preocupado por tu salud espiritual, que verdaderamente está preocupado por tu vida espiritual en todo el sentido de la palabra. Acércate a él, porque esa persona va a ser un instrumento de Dios para socorrerte en esos momentos difíciles. Terminamos, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. La otra cosa importante, hermanos, que Dios usa, vamos a dejar ahí la última, que Dios usa a nosotros para consolarnos es por medio de sus promesas. Sus promesas son fieles. Si Dios te dice que lo va a hacer, es porque Él ya lo está haciendo. Y es lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10. Yo quiero que abra su corazón a esta palabra, hermanos. Abra su corazón, porque yo sé que quizás ahorita no estás pasando momentos difíciles, pero déjame decirte algo, vas a pasar momentos difíciles, lo vas a pasar, porque es la vida del cristiano, es la vida del cristiano. Tenemos que llevar en nuestros cuerpos el sufrimiento de Cristo por su iglesia. Eso dice la palabra del Señor. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros estemos preparados. Pedro decía que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que estamos pasando como si algo extraño estuviera ocurriendo, sino que nos armáramos de ese pensamiento, porque Cristo también se armó de ese pensamiento. Mira lo que dice Isaías 41, 10. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Ah, qué bonito. Él está contigo. Él te lo dijo en su palabra y yo lo prometo. Hablamos que Él es fiel y verdadero. Todo el mundo te falla. E incluso nosotros nos fallamos a nosotros mismos, pero Dios no falla. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Dice que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre, siempre, siempre. Mañana y noche, 7 días de la semana, 30 días del mes, 365 días del año, 12 meses del año, 52 semanas al año. Dios está contigo. Él siempre te va a ayudar. Él nunca te va a dejar. Si te amó cuando no eras su hijo, cuánto más ahora. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio, hermanos. Él está pendiente de ti. Él es tu consuelo y tu refugio en momentos de tribulación. Cree a las promesas del Señor. Mira qué bonito esto, hermano. Está bonito. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabe, la palabra diestra es derecha. Y sabe quién es la diestra de nuestro Padre. Es Cristo Jesús. Él está a la diestra de Dios. Él te va a consolar y Él te va a fortalecer en esos momentos difíciles. Sé que podemos pasar momentos difíciles en nuestras vidas, pero te voy a explicar algo. Nunca pienses que un problema que tú estés pasando es más grande que tu Dios. Nunca pienses que un problema que tú estés pasando, nuestro Dios no lo puede solucionar. Nada, absolutamente nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Lo que Dios hace más bien es que toma la circunstancia, toma los problemas para darnos una enseñanza a nosotros y que aprendamos a conocerle mejor. Dios siempre está pendiente de nuestras vidas, hermano. Sé que hay momentos, hermanos, que nuestras fuerzas se acaban. Sé que hay momentos que nos frustramos, nos cansamos y nos desanimamos. No permitas que Dios se aleje de tu vida. Acércate más a Él, apégate más a Dios, confía en Dios y en su palabra y verás cómo Él va a transformar tu vida y va a transformar tu familia. Voy a concluir diciéndote lo siguiente, hermanos. Sé que a veces en cierta forma es fácil dar un consejo a las personas. Okay, de decirle a las personas, hermano, no te desanimes, sigue para hacerte de bendición. Sé que pero es tan difícil cuando lo estamos viviendo. Pero te voy a decir algo, yo ya lo he vivido.
Yo ya lo he vivido y sé que tú lo vas a vivir o ya lo has vivido, pero te voy a decir, Dios nunca nos ha desamparado y nunca lo va a hacer porque Él es fiel y verdadero. Yo quiero decirte algo, hermano. Cuando vengan las tribulaciones, no le huyas, enfréntalas en el nombre de Jesús, porque Dios te está preparando para que seas instrumento en el futuro para otros hermanos que vayan a necesitar ayuda. No temas, no temas, Dios está contigo, Dios te va a fortalecer. Solamente tienes que hacer lo que tienes que hacer. Hagas lo que Dios te manda hacer y déjale el resto a Dios. ¿Ok? Es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que confiar en Dios, creer en Dios y esperar en Dios. Esa es nuestra única razón de existir en esta tierra, hermanos. Quiero que hagamos una oración, hermanos, ahí donde está. Yo no sé qué tipo de problemas estás pasando. No sé qué tipo de necesidad tienes en tu vida, en tu familia, pero yo te voy a explicar algo. Antes de que nosotros hagamos esta oración, ya Dios la conoce. Y antes de que Dios la conociera, te voy a explicar algo muy importante. Ya Dios había puesto la solución a ese problema. Y esa solución, ¿sabes quién es? Se llama Cristo Jesús. Todas las promesas que Dios hizo a su pueblo, las hizo en Cristo Jesús. Y las hizo en un amén, dice la palabra de Dios. En un amén, que significa a que Dios haga que esto ocurra. Que así sea, Señor. Entonces vamos a orar. Yo quiero que tú ores a Dios. Y esa necesidad, esa angustia que tú has tenido, esa tristeza, esa preocupación, pongámosla sobre de Jesús para que tengamos paz en nuestros corazones. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, oramos esta mañana, Dios, una vez más. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la hermosa bendición, Señor, de poder acercarnos a tu presencia. Nos ha dado la hermosa bendición, Señor, de poder transmitir esta palabra para tus hijos, Dios. Yo oro en el nombre de Jesús para que su palabra, Dios, corra, Señor, y sea prosperada en el corazón, en la mente, en la vida de aquellos que la oyen, Señor. Te ruego, Señor amado, que sea usted rompiendo esas cadenas, destruyendo fortaleza, trayendo libertad, esa libertad, Padre, a los corazones, a las mentes, a las almas. Que sea usted tomando el control, tomando la dirección, Padre, de nuestra vida, de nuestro presente y de nuestro futuro, Padre. Ponemos nuestras familias, ponemos tu iglesia, ponemos nuestro hogar, ponemos la humanidad en tus manos, Dios, para que sean benditas en el nombre de Jesús. Oramos esta mañana, Dios, para poner toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, yo oro en esta mañana y yo pongo sobre mi Señor Jesús, Padre, mi presente y mi futuro, mis tristezas, Señor, mis debilidades, imperfecciones, mi cansancio, Señor, mis frustraciones, Padre, mis luchas, mis batallas. Yo pongo sobre mi Señor Jesús, Padre, en los gozos, alegría, victoria, todo yo lo pongo sobre mi Señor Jesús y yo me declaro en Cristo Jesús en victoria. Yo oro, Padre, creyendo, Señor amado, que ni lo alto, ni lo porvenir, ni principado, ni potestades, ni cárceles, ni persecución, ni tumultos, ni nada, ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque más poderoso es el que está en mi corazón que el que está en contra de mi vida. Yo así lo declaro en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. Padre, oro por mis hermanos que van escuchando esta palabra, que tu palabra llegue a su corazón, que tu palabra traiga fe, esperanza y consuelo, Dios. Usted conoce las necesidades que hay en sus hijos. En esta mañana yo oro para que tú vengas supliendo esas necesidades, rompiendo esas cadenas, trayendo libertad, trayendo gozo, esperanza y fe al corazón de tu pueblo, Padre. Que tu pueblo, Señor, podamos entender, podamos confiar ciegamente, Padre, que usted tiene control de todo, Padre, que las circunstancias no vienen a nuestra vida porque sí, usted siempre las usa con un propósito, Padre. Yo te doy gracias, Señor amado, por este momento que nos has dado. Bendiga su iglesia, Padre, donde quiera que estén sus hijos, bendígalos, guárdalos, protégelos, cúbrelos con tu sangre, Dios Todopoderoso. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos para protegerlos, para defenderlos, Padre. Bendice, supliendo toda necesidad económica, de salud, necesidad espiritual, fortaleza física, espiritual. Bendice a tu pueblo, Padre, de una manera especial. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Dios, y te damos gracias, Señor. Nos regocijamos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti, porque usted es nuestro hacedor de maravilla. Gracias te damos.
oramos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. A ti y solo a usted sea la gloria a Dios. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por permitirnos esta mañana poder predicar tu palabra, Señor amado, por poder llegar a los hogares, Señor, y que esta palabra sea prosperada en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Permítanos mañana, Señor, poder estar una vez más en este lugar a las 2 de la tarde, Señor, para seguir compartiendo tu palabra con tus hijos. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Estimado hermano, muchísimas gracias. Gloria sea a Jesús. Mañana a las 2 estamos por acá. Saludos a toda mi viejita linda y a todos los hermanos que nos ven en todos lugares. Dios les bendiga, hermanos, que pasen un buen día. Mañana nos miramos con el favor de Dios. Dios les bendiga, hermanos.